Presidente, Nombre ahora de Dios podemos... y de la patria saber la sesión y cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Informar que Su Excelencia el Presidente de la República retiró e hizo presente nuevamente en el carácter de simple la urgencia para el despacho del proyecto que limita las comunicaciones relacionadas con el cobro de deudas. Se toma conocimiento de las calificaciones. Es el 12.186, ¿cierto? Para anotarlo. Exacto, boletín 12.186-03. Volvamos, entonces iniciemos a el proyecto que Retomamos está la pendiente. discusión particular Sí. del... Va hasta aparecer en pantalla el documento con el que trabajamos. Es la página 107 del comparado. Es el número 18, perdón, número 58 del artículo primero, que está referido al artículo 254, resolución de término. Presidente, están accediendo a la reunión las personas que estaban en la sala de espera. Doy cuenta. Este número 58 modifica el artículo 254 que se refiere a la resolución de término del procedimiento concursal de liquidación. Se presentaron respecto de este numeral 4 indicaciones, 2 a la letra A, la primera de la senadora señora Aravena y la segunda de su presidente, y se presentaron otras 2 indicaciones para la letra B, las indicaciones 17T y 17T, la primera de la senadora Aravena y la segunda también de su excelencia el presidente de la República. Presidente, el artículo 254 dispone que una vez publicada la resolución que tuvo por aprobada la cuenta final de administración en los términos descritos en los artículos 49 y siguientes, el tribunal de oficio, a petición de parte o de la superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el procedimiento concursal. Aprobado por la Cámara y aprobado en general por el Senado, se agrega a la parte final que esta deberá ser publicada por el liquidador en el boletín concursal y agrega que lo deberá hacer en un plazo de 5 días contado de la notificación de la resolución por el Estado diario. Las indicaciones... Una cosa previa, Pedro. ¿Perdón? Una cosa previa que quería preguntar a Carmen Gloria. Porque sí. Revisé la urgencia que presentó el gobierno y es el boletín 12.186, que es el de cobro de deudas. Nosotros fuimos en segundo trámite un proyecto de la Cámara. Así es. Este mismo tema. Entonces, no sé si este proyecto sigue vigente. Si bien no es exactamente igual, entonces le quería preguntar a la senadora Aravena si este proyecto sigue vigente o no, con la modificación. Y la modificación corresponde a una indicación, creo que la propia Carmen Gloria. Así es. Yo entiendo que cuando vimos el proyecto de la Cámara, agregamos mi indicación en la redacción del proyecto que vimos. Por lo tanto, de una u otra manera queda sin efecto mi proyecto porque el propósito que tenía el proyecto se acogió en ese proyecto que vimos de la Cámara. Que nosotros cambiamos, tenía un carácter provisorio que era estaba vinculado a la pandemia, y nosotros lo que hicimos también, que era parte de mi opción del proyecto, que era dejarlo permanente. No sé si se acuerdan, eran los plazos, los llamados, y también la temporalidad del proyecto, y nosotros la ampliamos a siempre, y también cambiamos los plazos. Entonces, no tendría mucho sentido que veamos el proyecto de llamadas. Entonces, Pedro, le propongo, porque ese proyecto yo no sé qué pasó después en la Cámara. Entonces, vamos a hacer seguimiento. Que Pedro le haga seguimiento, porque si está aprobado en la Cámara no tendría sentido que siguiéramos con este. Ahora, si no, si el otro proyecto quedó estancado, cualquier cosa, podríamos ver este. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces volvamos a la indicación, perdón. Entonces, presidente, señores senadores, la primera indicación es de la senadora señora Aravena para eliminar esta letra A.
no hacer ninguna modificación respecto al inciso primero de este artículo. Y la segunda, que es la indicación 17 bis A de su excelencia el presidente de la República, es para modificar el actual numeral 58 por el siguiente, la letra A. Y cambia solamente la parte final de este inciso, en el sentido que esta publicación del liquidador de esta resolución en el boletín comercial, dice, comillas, en la parte final, deberá hacerlo dentro del plazo de 5 días contado desde la dictación de la resolución de término. Hay una modificación en materia del plazo dentro del cual debe hacerse esta publicación. Entonces la palabra. Sí, yo voy a retirarla porque justamente el Ejecutivo acogió el punto y modificó la indicación propuesta y por lo tanto ya no tendría sentido mi indicación. Así que ya la retiro. ¿Por qué dice que modificó el plazo? Si el plazo del mismo son los 5 días. Pero se cuenta desde, ya no se cuenta claro, desde cuando desde se la cuenta. notificación de la resolución, sino que sí, desde la dictación de la resolución. Así es. Ya. Tiene razón, senador Pizarro. ¿Desde cuándo se cuenta solamente? Pero el plazo Ya. sigue siendo 5. Esas son Al las dos. Ejecutivo, ¿por qué desde la dictación y no desde la notificación? Una pregunta para el Ejecutivo. Señor presidente, un gusto en saludarlo y por este medio suyo saludar a las senadoras y senadores y a los demás invitados. Comentar que en general lo que vemos a lo largo de la ley concursal es que el hito relevante a partir del cual se definen plazos para la publicación en el boletín concursal son la dictación de la resolución. Podemos ver, por ejemplo, que muchos deberes o restricciones se generan o deberes se pierden a partir de la dictación, por ejemplo, de la resolución de inicio de un procedimiento de liquidación. Sin ir más lejos, el artículo 130, de la administración de los bienes, en el 135, la suspensión de ejecuciones, etc. Entonces, el hito que en general es el relevante no es una publicación que se haga en el sistema del Poder Judicial, ¿ya? Sino que una vez emitida la resolución. Por eso el cambio que se consideró en este caso desde el delito, digamos, de la notificación de la resolución por el Estado diario a la dictación de la resolución de término. Y así homologamos, señor presidente, a lo largo de toda la ley, cuál es el hito relevante a partir del cual se cuentan los días de plazo para cualquier hecho, digamos, publicación en general en este caso. Pero la medida de publicidad de la dictación puede ser dictada, pero ¿cuál es la medida de publicidad? La medida de publicidad es poder publicarlo en el boletín concursal, que es el medio a través del cual todos los hitos del procedimiento concursal se dan a conocer, digamos. Sí, pero la dictación no implica que la medida de publicidad se cumpla de manera inmediata. Entonces, una parte podría eventualmente no ser notificada, no enterarse de la dictación a tiempo. O sea, usted dice, si le entiendo bien, que podría el liquidador en este caso no enterarse de la dictación y por lo tanto no publicarlo dentro de los 5 días. La pregunta es, ¿la dictación implica la publicación o no? Claro, efectivamente. O sea, en este caso el liquidador está obligado a publicar en el boletín concursal la resolución, desde que se dicta, dentro del plazo de 5 días. A ver, porque parte haciendo mención a la publicación, pero ¿cómo quedaría redactada? No sé si Pedro la puede leer completa. Porque parte haciendo referencia a la publicación. Doy lectura. El plazo de cuenta desde la dictación. En la parte final. ¿Cómo quedaría el artículo completo? El inciso completo, perfecto. Resolución de término. Una vez publicada la resolución que tuvo por aprobada la cuenta final de administración en los términos descritos en los artículos 49 y siguientes, el tribunal, de oficio, a petición de parte o de la superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el procedimiento concursal de liquidación, la que deberá ser publicada por el liquidador en el boletín concursal dentro del plazo de 5 días contado desde la dictación de la resolución de término. Ya no, ahí quedó claro.
Perfecto. Votemos entonces la indicación. Perfecto. Entonces, Senadora Aravena, Por favor. senador Pizarro, senador Pizarro, senador Durana, A favor, Pedro, ¿me escucha? ahora sí. Perfecto, Ya, que se silenció este teléfono. perfecto. Senador Durana, presidente, por favor. senadora Carvajal, presidente, 3 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad de los presentes. Después, presidente, señores. Presidente, Sí. Sí, sí, perdona, Álvaro, mira, estoy, como dice el dicho, estoy entrando a la zona entre Tongoy y Los Vilos. De repente puede que se me vaya la señal, pero sigan y cuando yo vaya entrando me van diciendo, yo voy acordando lo que ustedes decían con Carmen Gloria. ¿Ah? perfecto, perfecto. Así que dale nomás. Seguimos. Presidente, señores senadores. Después, la letra B del proyecto aprobado en general reemplaza el inciso segundo de este artículo 254 por el que indica. Se formularon 2 indicaciones. La primera, la 17T de la honorable senadora señora Aravena, para sustituir el inciso segundo propuesto por el siguiente: si se hubiera deducido acciones previstas en el capítulo 6 de la presente ley, el tribunal no podrá dictar la resolución de términos sino hasta que se encontrare firme o ejecutoriada la sentencia que les resuelve. Y después la indicación 17A de su excelencia del presidente de la República para reemplazar esta letra B por la siguiente. Reemplazo también el inciso segundo por el siguiente: si se hubiera promovido el incidente del artículo 169 bis o deducido las acciones previstas en el capítulo 6 de la presente ley, el tribunal no podrá dictar la resolución de término, sino hasta que se encontrare firme o ejecutoriada la resolución que falle el incidente, en el primer caso, o la sentencia que se pronuncie sobre las acciones deducidas en el segundo. Presidente, Sí, Carmen Gloria. el mismo caso anterior. Sí, pues. En el fondo ellos se acogen mi sugerencia, pero la mejoran. Yo creo que es mejor la redacción final del Ejecutivo, así que nuevamente la retiro, pero se cumplió el objetivo. Gracias. Perfecto. Entonces, le damos la palabra al superintendente para explicar la resolución, la indicación. Señor presidente, efectivamente, como dice la senadora Aravena, nosotros tomamos en consideración que efectivamente una condición para no se termine, para no terminar, ¿cierto? Para que no se emita una resolución de término, que no termine todavía el procedimiento, es que se consideren aquellos acciones, ¿cierto? Que están en el capítulo 6, que son acciones revocatorias, acciones paulianas también de la persona natural, pero también considerar que se hubiera promovido el incidente de mala fe, ¿ya? En general, estos dos procedimientos, el del capítulo 6 es sumario, y el 169 bis, el incidente, se tramita como, se tramita como tal por un incidente, ¿cierto? No hay audiencia, basado en la sana crítica, el juez toma la decisión, entonces son procedimientos relativamente cortos, ¿ya? Nosotros levantamos con el Poder Judicial que las acciones revocatorias estaban tomando del orden de 6 meses y si se recibe la prueba, llega hasta 1 año. Por lo tanto, son tiempos que se pueden manejar y que no van a alargar mucho más el procedimiento concursal, en este caso de liquidación, ¿ya? Pero es importante esperar a que exista una resolución que falle el incidente de mala fe o, en su caso, la sentencia que se pronuncie sobre las acciones deducidas revocatorias, por ejemplo, paulianas, ¿ya? Porque si no, se termina el procedimiento y dado el incidente de mala fe o las acciones paulianas, por ejemplo, revocatorias, en las cuales se puede recuperar bienes,
no tendría mucho sentido si el procedimiento ya ha terminado. ¿Ya? No se podría reabrir el procedimiento, por lo tanto, incorporar los bienes a la masa. Así que importante esta consideración, señor presidente, que exista ya resolución firme ejecutoriada que falle el incidente o sentencia en el caso de las acciones deducidas de acuerdo al artículo, el capítulo 6. Una pregunta, siendo procedimiento ordinario o incidente, en otro caso, cuando usted habla de 6 meses o un año, ¿se refiere o considerando las eventuales apelaciones? No, sin considerar las apelaciones, como un plazo básicamente para el procedimiento sin apelación, señor presidente. Ya, porque aunque se aplique el procedimiento sumario, procede la apelación. Y eso podría dilatar mucho el tema. Entonces la pregunta no es si esto pudiera generar una dilación de todo el procedimiento concursal. Sí, lo importante, señor presidente, es que esto, en general, nosotros esperamos por lo menos que las acciones del capítulo 6 se generan habitualmente en procedimientos más grandes, ¿ya? Donde hay más bienes que podrían, y contratos, digamos, en el caso de la revocatoria, o en el 169 bienes que hayan sido distraídos, ocultados, etc. Entonces, nosotros creemos que en esos procedimientos vale la pena que pueda, sobre todo los ordinarios, ya que no van a ser simplificados como los que estamos generando. Yo creo que vale la pena y tiene sentido ya esperar a la resolución de estos incidentes del 169 bis, de mala fe o respecto a las acciones revocatorias. Porque habitualmente estas se generan justamente a partir de que hay indicios, de que hay antecedentes de una mayor cantidad de bienes. Entonces, eso pueden afectar a la masa, aumentándola y generando un mayor reparto también a los acreedores. Así que ahí a los acreedores también les interesa tener el resultado de estos procedimientos que se accionan. Perfecto. No sé si tenemos quórum para votar. Senador Pizarro. No está conectado. Avancemos. Avanzamos, perfecto. Entonces queda pendiente la votación. Sí. Pasamos al artículo siguiente, al número siguiente, que es el número 59, que propone, recae sus modificaciones en el artículo 255 sobre efectos de precisamente la resolución que vimos en el artículo anterior, la resolución de término. Se presentaron 5 indicaciones respecto a este numeral. La primera de la senadora señora Aravena y las 4 siguientes de su excelencia de presidente de la República. La 17 cuater de la senadora señora Aravena es para sustituir este numeral 59 por el siguiente. Elimínase el artículo 255. Después, la indicación de su excelencia el presidente de la República, 17 cuater A, es para reemplazar el actual numeral 59 por el siguiente. El numeral 60 pasa a ser numeral 63 y también reemplaza el artículo 255 en los siguientes términos. Artículo 255. Efectos de la resolución de término en los procedimientos concursales de liquidación. Una vez que se encuentra firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del procedimiento concursal de liquidación, se entenderán extinguidos por el solo Ministerio de la Ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación, salvo los siguientes. 1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas de conformidad a las reglas previstas por el título 18 del libro primero del Código Civil y la compensación económica prevista en el párrafo primero del capítulo 7 de la Ley 19.947, que establece la nueva ley sobre matrimonio civil. 2. Las obligaciones derivadas de delitos o cuasi delitos civiles y o penales. En aquellos casos que el tribunal resuelva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 bis, que no procede la extinción de los saldos insolutos o que ésta procede en forma parcial, deberá indicarlo expresamente en la resolución de término.
La extinción de las obligaciones no afectará a los derechos de los acreedores frente al fiador, codeudor, solidario o subsidiario, avalista o tercero constituyente de garantías reales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del deudor, quienes no podrán invocar el beneficio previsto en el presente artículo ni podrán subrogarse en los derechos de los acreedores o exigir un reembolso por los pagos efectuados. Extinguidas las obligaciones conforme a este artículo y ejecutoriada la resolución de término, cesarán todas las inhabilidades, restricciones y prohibiciones que esta ley u otras leyes imponen al deudor, salvo que la resolución señalada en el artículo precedente establezca algo distinto por haberse acogido el incidente de mala fe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 bis. Y, finalmente, hay otras 3 indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República que fueron presentadas en el primer periodo de indicaciones, que son las indicaciones 18, 19 y 20, que están en el comparar, están exhibidas ahí en pantalla, que a mi entender quedarían superadas con la indicación posterior, de la cual acabo de dar lectura. Se ofrece la palabra sobre la indicación posterior, yo entiendo que la otra, bueno, no sé si son retiradas, pero diríamos, si acogemos la posterior, debería ser votada en contra. Sí, yo voy a retirar la mía porque luego de la modificación del Ejecutivo no tiene sentido. Perfecto. Superintendente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, acá lo que estamos haciendo, tomando en consideración, bueno, parte del texto que había propuesto la senadora Aravena, pero que había trasladado este artículo solamente a los procedimientos simplificados, ¿ya? Entonces, acá nuevamente reponemos este artículo que debiera referirse ya a los efectos de la resolución, básicamente a la extinción de los saldos y qué créditos no se extinguen, de manera genérica tanto para los procedimientos ordinarios como para los procedimientos simplificados. Ya, respecto a las obligaciones derivadas de las relaciones de familia, se mejora la redacción con la propuesta que ha hecho la senadora Aravena. Se elimina también, porque originalmente nosotros habíamos propuesto dentro del catálogo de créditos tutelados el discharge relativo al incidente mala fe, pero el incidente mala fe no se refiere a un crédito en específico, ¿ya? Sino que una vez resuelto, lo que hace extingue parcial, ¿ya? O totalmente todos los créditos a prorrata, digamos, de todos los acreedores. Entonces, por eso lo sacamos del catálogo y lo dejamos como un inciso segundo, ¿ya? También, bueno, algo formal, se cambia el lenguaje, la resolución que declara un procedimiento concursal de liquidación por uno simplificado, porque el lenguaje que estamos utilizando. También respecto de las inhabilidades que aplican a las personas naturales, se aplican también eso en conversación con el profesor Juan Luis, el tema de las restricciones, ¿ya? Porque solo existían prohibiciones y esos son a título personalísimo, pero para empresas también existen, por otro lado, las restricciones, ¿ya? Y que esas restricciones y prohibiciones están definidas en diversas leyes como la ley de compra, la ley de casino, la ley de sociedades anónimas, etc., ¿ya? También se toma en consideración ya respecto a los efectos de la resolución de término, y eso lo hemos hecho también previo, durante las sesiones previas, en cuanto a la garantía sobre los fiadores, codeudores solidarios, subsidiarios. ¿Ya? Eso yo lo expliqué hace un tiempo, que lo que viene a hacer es clarificar algo que hoy día ha tenido fallos divididos en los tribunales, porque algunos dicen que los accesorios sigue la suerte de lo principal, o sea, extinguió la deuda del deudor que participa en el procedimiento de liquidación, también se extingue el deber, en este caso, del fiador y codeudor solidario, y en otros casos dicen que no, que subsiste, digamos, ¿ya? Y finalmente, se modifica también en atención a lo que comentó en algún minuto el profesor Juan Luis, que el sentido de la inhabilidad se podría entender como permanente, ¿ya? Y se sugiere dejar la posibilidad al juez que establezca algo diferente. O sea, pensando ahí, yo lo que entendí de los ejemplos, que si alguien se definía, ¿cierto?, como tutor, no se generarían las garantías si es que esta persona se habría resuelto que efectivamente estuvo de mala fe dentro del procedimiento. Son ejemplos, digamos,
muy acotados, pero que podrían aparecer. Eso es lo sustancial, señor presidente. Pedro, señor secretario. Sí, senador. Ahí está Jorge. Sí, Álvaro, si votaron el inciso anterior y yo no alcancé porque me desconecté, sume mi voto. Y si van a votar No, lo estábamos esperando. Votemos los dos juntos. Y parta por Carmen Gloria, Pedro. Presidente. Sí, señor Goldenberg. Sí, primero saludarlo a todos, a la senadora, a los senadores, a los invitados, por supuesto, al superintendente. Efectivamente, el artículo 255 se acoge en la sugerencia de la senadora Aravena y queda bastante mejor redactado, bastante más claro. Yo solamente tengo una duda, un comentario respecto al inciso final, porque este es el que habla precisamente del tema de la inhabilidad, restricciones y prohibiciones. Es decir, en el sentido de que al término del procedimiento existen un conjunto de reglas dispersas en el ordenamiento jurídico en que nos dicen que las personas que se sometieron a un procedimiento de liquidación no pueden ejercer ciertos cargos como tutor, curador, albacea, director de sociedad anónima, etc. Ahora bien, como está dispuesta la norma actualmente, la que está vigente, nos dice extinguía las obligaciones conforme al inciso anterior, el deudor se entiende rehabilitado, salvo que la resolución diga algo distinto. Pero claro, hoy en día, como está la ley hoy en día dispuesta, siempre al término del procedimiento se produce la extinción de todas las obligaciones. Eso como está dispuesto hoy en día es lo que se estaría reformando y aclarando. Y ahora la norma que se propone también nos dice, extinguía las obligaciones conforme a este artículo, se produce la rehabilitación del deudor. Pero ojo, porque la normativa estaría exigiendo que se extingan las obligaciones. Entonces podría pasar, por ejemplo, que en un caso no se puedan extinguir todas las obligaciones, no solamente por el tema de la mala fe, sino porque el deudor tiene obligaciones que no se pueden extinguir conforme al procedimiento, que son, por ejemplo, los alimentos, la compensación económica y las obligaciones derivadas de delitos, cuasi delitos civiles o penales. En ese caso, no son obligaciones que, como queda redactada la norma, no se extinguen. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si una persona tiene obligaciones de alimentos, no necesariamente porque esté de mala fe y no las quiera pagar, sino que producto de su insolvencia no pudo cumplir con esas obligaciones, no se produciría la extinción y por tanto no podría ser rehabilitado. Y eso no, queda como un elemento que es distractivo. Yo creo que son dos cosas que corren por puertas separadas. Una cosa es que se extinga la obligación o no se extingan las obligaciones, que es el efecto del discharge, y otra cosa es si se recupera o no se recupera la capacidad para ejercer ciertos cargos. Y por tanto yo entendería que como ya no están asociados unos con el otro, como ocurre en la legislación actual, debería eliminarse la referencia a la primera parte. Extinguía las obligaciones conforme a este artículo, no tiene relación con eso, sino que lo importante es que ejecutoria la resolución de término, cesa la inhabilidad, salvo que la resolución indique otra cosa por haberse aprobado un incidente de mala fe. Si no, podría pasar que una persona simplemente por no poder pagar una obligación que no se puede extinguir, quede por siempre inhabilitado a ser tutor, curador, albacea, y eso creo que no, a mi juicio no corresponde. Perfecto. Entonces se propone borrar el encabezado del último inciso. Sobre este punto, superintendente, su opinión. Carmen Gloria, perdón. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo, porque incluso nosotros, presidente, patrocinamos un proyecto que no hemos visto, pero que justamente va en la misma línea. Este proyecto tiene como fin último, ¿cierto?, el reemprendimiento y que la persona no sea castigada por siempre. Entonces, de facilitarle el reemprendimiento y en ese contexto, como de la naturaleza del sentido del proyecto, me parece lógico lo que está planteando el profesor Goldenberg, en la medida evidentemente que no genere otro problema. Sería importante escuchar la opinión de la superintendencia. Gracias. Gracias. Superintendente.
Sí, señor presidente, efectivamente, yo concuerdo totalmente con lo que dice el profesor Juan Luis, sobre absolutamente la parte inicial, extinguida las obligaciones conforme a este artículo I, ¿ya? Porque efectivamente deja amarrada la segunda parte que no tiene que tener un vínculo con la extinción. La extinción ya está definido aguas arriba. ¿Qué se extingue, qué no se extingue, cierto? ¿Qué créditos son tutelados, el 169, etcétera? Entonces, ya con eso basta para definir bien qué se va a extinguir y qué no. Entonces, yo concuerdo absolutamente que parta en ejecutoriada la resolución de términos, cesarán todas las inhabilidades, etcétera. Presidente está con el micrófono en mudo. No sé si está Jorge Pizarro. Senador Pizarro, ¿nos escucha? No, sigue entrando con los vidrios. Entonces avancemos. Avanzamos. Sí, cuando la votemos, la vamos a votar con ese cambio. Con ese cambio, con modificación. Perfecto. Y también, presidente, habría que adelantar de qué manera pronunciarse sobre estas otras indicaciones que al parecer están superadas con Yo la las indicaciones entendería, y cuando la votemos, si votamos a favor la indicación, la nueva, bueno, la senadora Aravena retiró la suya y la otra la deberíamos entender con la misma votación rechazada. rechazo. Si es que se Perfecto. rechaza esta indicación, deberíamos abrir el debate respecto a esta otra indicación. Muy bien. Y así hacemos una votación económica. Ahora Siga. cambiamos al capítulo quinto, que pasa, en el proyecto pasa de denominarse de los procedimientos concursales de la persona deudora, pasa a denominarse de los procedimientos concursales especiales. Y vamos a ver el primer título, que comienza con el artículo 260, ámbito de aplicación y requisitos. La primera indicación es bien sencilla, está recaída la letra A de la indicación 21 de Su Excelencia el Presidente de la República, que reemplaza en el inciso primero y tercero de este artículo 260 la palabra capítulo por título, que es lo que corresponde por la geografía de la ley. Después, las letras B y C, también hay dos indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República. La segunda, como que entiende, supera la primera, porque la 22 propone eliminar esta letra B. En cambio, la indicación 22A, también de Su Excelencia el Presidente de la República, eh, incorpora una nueva letra, un numeral I, pasando el actual I a ser cuarto, del siguiente tenor. Agrégase a continuación de la frase procedimiento concursal de liquidación la situación en otras indicaciones ha sido acogida por unanimidad por la comisión. En este caso forma parte de otra indicación con más elementos. Después la letra B reemplaza la letra C por la siguiente. Intercálase los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser quinto. Dice, quedarán excluidas del procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora las siguientes obligaciones. Primero, los alimentos que se deban por ley a ciertas personas de conformidad a las reglas previstas en el título 18 del libro primero del Código Civil y la compensación económica prevista en el párrafo primero del título séptimo de la ley 19.947, que establece la nueva ley de matrimonio civil. Dos, las obligaciones derivadas de delitos o cuasi delitos civiles. Tres, las obligaciones por multa y demás sanciones pecuniarias, sean penales o administrativas, y aquellas de carácter especial que la superintendencia determine mediante norma de carácter general. Sin perjuicio de lo anterior, estas obligaciones deberán ser incluidas en los antecedentes exigidos en el artículo 261. Y después se completa este artículo con los demás incisos que figuran en la columna izquierda que contiene el texto legal vigente.
Eso. Le ofrece la palabra. Señor presidente, bueno, acá hay varios cambios. Los primeros que tienen que ver con eliminar los guarismos, ¿cierto?, que ya habían sufrido un cambio de 90 días por 30 días, reponerlo, en el entendido que no permitiría ya que los acreedores operen de acuerdo a la ley 18.010 que garantiza sus derechos del cobro. Nosotros creemos que eso, la posibilidad, o sea, le restringe la posibilidad a hacer un cobro ejecutivo de la deuda, y finalmente creemos que va a redundar en un encarecimiento del crédito. Ya incluso en algunos casos podría ser devenir también en una desbancarización. Lo que pasa en la actualidad es que los cobros ejecutivos habitualmente se activan mucho más allá de los 90 días, en la práctica, porque tiene un costo no menor, ¿ya? Entonces, es un poco el sentido de la reposición nuevamente de que los títulos vencidos sean por más de 90 días, ¿ya? Lo otro, el guarismo de que el monto total se había cambiado originalmente, bueno, la ley está en 80 UF, se bajó a 40. El sentido es que, bueno, hoy día esas 80 UF que están en la ley que nosotros estamos pidiendo que se reponga, no es solamente de la deuda vencida, sino que es por el total de esos créditos en la cual hay una deuda vencida. Entonces, habitualmente, estas 80 UF se superan por mucho, ¿ya? Si las bajáramos, de hecho, hoy día, perdón, a fines del año 2020, el ticket promedio de deuda era más o menos de 1.900.000, ¿ya? Y las 80 UF son 2.400.000. Y lo que vemos ahí también los riesgos, que bajarlo a 40 UF, el monto total de la deuda, serían montos tan pequeños que no generaría el atractivo en los acreedores, sobre todo pensando en que el costo de un abogado que los represente frente a la superintendencia, donde se llega el procedimiento de renegociación, sería mucho más caro que la utilidad, ya de repactar, renovar, etcétera, esta deuda. Por lo tanto, no habiendo quórum, existe una posibilidad alta de que no haya acuerdo de renegociación y por lo tanto se vaya a ejecución, y finalmente la probabilidad más alta, que lo que pasa hoy en día, que tampoco haya acuerdo de ejecución y se vaya a liquidación al sistema judicial, ¿ya? Lo otro, tercero, señor presidente, es que se había eliminado también dentro de las condiciones de admisibilidad al procedimiento de renegociación que no tuviera un juicio ejecutivo iniciado en su contra, ¿ya? Solamente exceptuándolos en sede de la hora, ¿ya? Ahí lo que pasa es que, habiendo un juicio ejecutivo, se traba la litis. No puede haber dos procedimientos corriendo sobre una misma deuda, uno en tribunales, otro administrativo en la superintendencia. En algún momento se pretendió, mediante una indicación, otorgarle facultad a la superintendencia para que nosotros oficiáramos a tribunales y que ellos pararan su procedimiento ejecutivo, ¿ya? Entonces eso obviamente es bastante imposible, diría yo. Finalmente, ya lo que estamos haciendo, que tomar en consideración una propuesta a través de una indicación que hizo la senadora Aravena, pero el artículo 12 y 8, ya, que es la resolución de término, en la cual ella disponía, ¿cierto?, algunos créditos tutelados que no podían extinguirse. Pero ahí hay que tener ojo, porque la ejecución, ya que es la parte como una especie de mini liquidación dentro del procedimiento de renegociación, es la última ratio dentro del procedimiento de renegociación completo. Hoy día vemos que el 95% de las personas que entran a renegociar llegan a un acuerdo, ¿ya? Entonces, si nosotros permitimos que entren estos créditos al procedimiento, vamos a dejar que mayoritariamente se renegocien. Y muy pocos que no se alcanza acuerdo, que vayan a ejecución, entraría a operar este artículo 12 y 8, ya que había propuesto la senadora Aravena, en la cual no se extinguirían los saldos de estos créditos. Entonces, nosotros creemos que, dada la naturaleza de este procedimiento, que tiene una parte de renegociación, que es la más exitosa, que es la que se da más, y luego una ejecución, que es una mini liquidación, es mejor seguir contemplándonos estos créditos tutelados al principio, que no entren al procedimiento completo, ¿ya? Y eso nosotros lo hacemos, pero con una norma de carácter general. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar la redacción de la indicación de la senadora, pero que estaba en el 12 y 8, que nosotros estamos pidiendo que
no se considere en el 12.8, sino que se considere acá, ¿ya? Y ahí están las exclusiones como los alimentos, ¿cierto? En el punto 1, las obligaciones derivadas de delito o cuasi delito civil en el punto 2, las obligaciones por multa y demás sanciones pecuniarias en el número 3, ¿ya? Y obviamente siempre el inciso importante de que sin perjuicio del anterior, ya que no entren al procedimiento, que no se pueden renegociar, siempre tienen que ser incluidas para poder definir de la mejor forma la carga financiera total, porque si las excluimos de la propuesta, ya que no se tocan porque no son renegociables, pero sí son parte de la carga financiera inicial y final con la que sale el deudor, porque de eso va el acuerdo de renegociación, ya de bajar la carga financiera, que hoy día entran 80, 90%, bajarlas más o menos un 50, un 40% para que puedan vivir con tranquilidad y hacer frente a nuevos gastos, nuevos créditos, nuevas urgencias también, ¿ya? Eso, señor presidente, es lo medular. Se ofrece la palabra. Ya, entonces, estaríamos en condiciones de votar el artículo. Senador Sí, Aravena. el senador Durana también. No sé si el senador Pizarro. Presidente, vamos a votar todos los artículos que ya hemos visto, los que tenemos hacia atrás que ya pareciera hubiera acuerdo. Sí, entiendo que hay acuerdo. Le contamos al senador Durana que se han acogido las indicaciones del Ejecutivo con pequeños cambios que además han sido hasta ahora, que han sido por lo demás compartidos por el Ejecutivo. O sea, no ha habido hasta ahora ningún artículo que haya generado controversia dentro de la Comisión. Y también la senadora Carmen Gloria había retirado. Sí, la senadora Carmen Gloria, que fue la que motivó al Ejecutivo a presentar estas indicaciones, ha retirado sus indicaciones, el Ejecutivo ha acogido los planteamientos de la senadora Aravena y ha reformulado las indicaciones, incluso la ha hecho más completa. Okay. Pero ha sido gracias a las indicaciones de Carmen Gloria que se están generando estas modificaciones. Ok, ya estoy incorporado a la comisión. Ya, entonces, vamos a hacer una votación económica de todo lo que hemos visto hasta ahora, Pedro. Recuerde que al artículo anterior hicimos una modificación, le borramos el encabezado. Así es. Se toma la votación. La senadora Carvajal, se incorporó la senadora Carvajal. Perfecto. Sí, se toma la votación. Entonces, el presidente pone en votación económica la indicación 17 ter A y la indicación 17 quater A. Esta lo anterior última también. con modificaciones. Pedro, y todo lo anterior. También, sí. Todo lo anterior. Sí, lo que pasa, presidente, es que, como usted adelantó, dependiendo del resultado de esta última votación, son dos cosas distintas. Se caen, se va a entender votar en 18, contra 19 y 20. Las del Ejecutivo que fueron previas a la nueva del Ejecutivo. Y por eso la previa. Hacemos esta votación económica, presidente. Presidente. Había una anterior, me parece. Sí, senadora. No, Jimena. Perdón, Jimena. Bueno, buenos días a todos, no los había saludado, pero además es presente que quedó una indicación de la vez anterior sin votación, que es la indicación 22, yo tengo anotada, que es la que elimina la letra A y B y C, perdón, que esa habría que votarla porque no tiene que ver con las otras que quedan descartadas producto de la aprobación de la indicación en caso que ocurra, de la indicación que estamos viendo ahora. Ya. Esa, pues, ojalá que la tengan la votación separada. Ya, vamos a separar esa, es la 22. Así es. Ya, la 22 la vamos a separar. Entonces, si votamos a favor, la nueva indicación del Ejecutivo se entiende rechazada, las anteriores, pero la 22 la vamos a dejar separada. Pero Pedro, lo que pasa es que al inicio de la sesión vimos otra indicación al principio, si puedo estar equivocado, pero me parece que vimos otra indicación antes. Sí, por eso yo le hice mención, es la indicación 17 ter A de su excelencia el presidente de la República. Ya, entonces vamos a tomar la votación y vamos después a entrar a analizarla. Si se aprueba, vamos a entrar a analizar la 22. Perfecto.
Senadora Carmen Gloria Aravena. A favor y agradecer al Ejecutivo por el cambio, digamos, de varias indicaciones que nosotros propusimos y que hoy día fueron acogidas, y al profesor Goldenberg, que tuvo la gentileza también de apoyar este proceso. Eso. Apruebo todo lo que, de manera económica, todo lo que hemos visto hasta la hora. Senadora Carvajal. A favor, secretario, a favor de las indicaciones. Senador Durana. A favor, señor secretario. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad 5-0, presidente. Vamos entonces ahora a la 22. Sí, pero entonces la palabra. con esto se entendería con la rechazado también por unanimidad las indicaciones 18, 19 y 20. Así lo entiende la Sí. Secretaría. Sí. Que son las previas del Ejecutivo, para no esperar el trámite del retiro, que engorroso, se Exacto. entiende rechazada. Sí, los Vamos a la representantes del 22. Ejecutivo Primero lo pidió que la 22 sugirieron. siguiera por separado, Sí. que había quedado pendiente, me dice. De la sesión anterior dijo. De la vez en que discutimos, presidente, las indicaciones de la primera Ya. etapa. Es Ya. posterior. Se ofrece la palabra. Yo creo que la idea es que la indicación 22 también sea rechazada, hasta donde entiendo. No me queda tan claro que eso sea el planteamiento, ¿no? A ver, Jimena. No, presidente, le pediría, nosotros lo que estamos haciendo acá es volver a la propuesta original del proyecto de ley, que contenía determinados plazos que fueron modificados en primer trámite, y por eso es importante que el superintendente pueda dar mayor detalle de qué plazo nos estamos refiriendo. Pero es lo que el superintendente acaba de explicar respecto al guarismo, los guarismos 90, 80, 80 y 40. Así es, señor presidente. Porque uno se refiere a días y el otro se refiere a unidades de fomento. Yo entiendo que lo que planteó era que mantuviéramos los guarismos originales. Como llegaron unos nuevos senadores, superintendente, si pudiera sucintamente repetir la explicación y la votamos. Sí, perfecto, señor presidente. Lo que pasa es que nosotros estamos solicitando se vuelvan los guarismos iniciales, ya la cantidad de días vencidos por 90 en lugar de 30, básicamente porque hoy día, a través de la ley 18.010, los acreedores tienen la posibilidad de hacer un cobro ejecutivo frente a la deuda, que habitualmente parte en el día 61, pero que en la práctica, por el costo que tiene, el tiempo, etcétera, lo comienzan a realizar desde el día 100, 120, incluso más. Ya el retail, por ejemplo, 150, 120, la banca a partir del 90. Si se limita esto a 30 días, nosotros creemos que se corre un riesgo importante de que al no tener esta facultad, esta posibilidad, los créditos se encarezcan sobremanera e incluso se pueda producir una desbancarización de aquellos segmentos que son de menor ingreso, que son los que postulan básicamente al procedimiento de renegociación de la persona deudora, ¿ya? Entonces, es una medida, nosotros queremos más de protección hacia estas personas que puedan seguir postulando y siendo admisibles como hoy día lo son. Segundo, el guarismo 80 por 40 sigue más o menos la misma línea. Hoy día, las 80 UEFs no son solo por las cuotas vencidas, ya de aquellos créditos que tienen algún tipo de morosidad, sino que es por la totalidad del crédito en aquellos créditos que tienen una deuda vencida, ¿ya? Entonces, habitualmente se supera las 80 UEF, que son más o menos 2.300.000, 2.400.000 pesos, ¿ya? El riesgo de bajarlo a 40 es que por montos tan menores de total de la deuda, donde haya parte vencida, es que haya desidia de los acreedores, porque obviamente el costo-beneficio de tener un abogado que los represente en las renegociaciones frente a la superintendencia, en procedimientos que duran 4 meses, les sea mucho más costoso que lo que recuperan, renuevan, novan, etcétera, a través del procedimiento, ¿ya? Entonces, ahí, al no participar, puede no existir el quórum en la audiencia de renegociación, y por lo tanto que pase a ejecución
o incluso a liquidación, y estas personas pierdan sus bienes. Las personas que entran a liquidación lo que quieren es repactar, renovar, tener mayor cantidad de cuotas, menos intereses, pero no perder los bienes. Entonces, el riesgo es que de no haber quórum, porque haya desidia de los acreedores por este monto tan bajo de la deuda, es que terminen liquidándose los bienes en sede judicial por irse a una liquidación refleja o en la ejecución en el procedimiento administrativo de renegociación en la superintendencia. Eso, señor presidente. En pesos estamos hablando de bajar de 2,4 millones o 2,5 millones a 1.200.000, 1.250.000. Efectivamente. Aproximadamente, perfecto. O sea, no bajar. La propuesta sería no bajar, para no generar un incentivo. Así es. Perfecto. Se ofrece la palabra y si no votamos. Sí. Adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, al superintendente. Ocurre lo siguiente, que la indicación 22 propone eliminar las letras B y C, y la indicación 22A se apoya sobre la letra B. De hecho, agrega un nuevo numeral, el numeral 3, que pasa a ser cuarto. Entonces, ahí habría que hacer un ajuste para que estas modificaciones fueran coherentes. Porque si eliminamos las letras B y C, las indicaciones 22A y la indicación debería ser distinta. Señor secretario, coincido con lo que usted me dice. Estoy leyendo, pero no es fácil, digamos, de componer, pero sí, efectivamente, es lo que dice usted. Presidente, si le parece, la comisión podría cogerlo con modificación y facultar a la Secretaría para que hiciera el ajuste. Perfecto. Facultamos, a ver, entendemos lo que vamos a votar es eliminar la reducción de 90-80 y 80-40. Para que haya cohesión interna. Ahora se entiende que en el fondo la idea es no modificar el texto legal vigente en esos aspectos, ni en el plazo ni en el monto. Y en el monto. Y autorizamos a la Secretaría para hacer la corrección de forma a la indicación porque tiene un problema de coherencia. O sea, el efecto de cómo está planteada sería distinto del objetivo que el Ejecutivo ha señalado en la indicación. Entonces, autorizamos a la Secretaría para que la redacte formalmente, de forma formalmente correcta, podríamos decir. De acuerdo, de acuerdo. Ya, votemos. Perfecto. Senadora Aravena. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Senador Durana. Por favor, con toda la explicación dada por el señor presidente. Senador Pizarro. A favor, a favor. Presidente. A favor. Entonces, aprobado unanimidad 5-0 con modificación formal. Avanzamos. Perfecto. Robert, avanzamos. Esa indicación ya está aprobada en la sesión anterior. Acá hay una indicación más bien técnica que también ha sido acogida en otras sesiones. La indicación 22C, que sustituye la expresión aportar por la palabra pagar. Señor presidente. Sí, señor Goldenberg. Disculpe. Lo que pasa es que ahí efectivamente se cambia la palabra aportar por pagar. Yo entendería porque la palabra aporte da cuenta como de una contribución, como si fuera como a una sociedad. Y aquí en verdad lo que se está siguiendo es un plan de reembolso para el pago de la deuda. Pero si uno sigue leyendo, la frase siguiente, la oración siguiente dice, este plan deberá contener la forma y plazo en que deberá efectuarse dicho aporte. Es decir, se cambia arriba, aporte por pago, pero abajo sigue diciendo aporte, así que debería cambiarse la segunda vez, aporte por pago. Pago. Por pago, sí. Y lo otro es que para mantener arriba pago, en vez de aporte. No, arriba,
Claro, arriba se quiere cambiar aportar por pagar, esa es la indicación 22C, que me parece correcta, pero eso significaría que también debería decir pago, dicho pago en esa, donde está precisamente destacado. Perfecto. Y lo otro es que me parece de que aquí quizá hubo un cambio en la redacción del inciso, porque más arriba dice, justo cuando parte esta frase, contener un plan de reembolso del deudor para con los acreedores de acuerdo a lo dispuesto en el inciso siguiente. Y la referencia al inciso siguiente, si uno mira cuál sería el inciso siguiente, es el que está actualmente, que es el cuarto, dice, siempre podrán formularse vía alternativa de realización de bienes de la persona deudora, las que serán sometidas al mismo quórum de aprobación anterior. Y yo creo que eso no tiene sentido. Probablemente en alguna parte de la discusión este inciso, que es bien largo, eran dos incisos. Pero ahora que están todos en un mismo inciso, debería ser de acuerdo a lo dispuesto en este inciso. Eso es lo que entendería yo. A menos que se quiera hacer referencia a la vía alternativa, pero la vía alternativa no entendería qué es lo que quiere decir. Gracias. Superintendente, sobre este punto. De acuerdo con la observación del profesor Juan Luis. Perfecto. ¿Habría otro comentario si no vamos a votar con las modificaciones propuestas? Que es cambiar adicionalmente a cambiar, o sea, establecer aportar en vez de pagar, perdón, pagar en vez de aportar, porque ahí abajo habría que reemplazar aporte por pago. Y habría que hacer mención a este inciso y no al inciso siguiente, porque ahora es solo un inciso. Perfecto. Tome la votación, por favor, Pedro. Perfecto. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. A favor, señor secretario. Senador Durana. A favor, señor secretario. Senador Pizarro. A favor. Perfecto. Presidente. ¿Escuchó, secretario? Sí. Sí, se escuchó. Presidente. A favor. A favor. Unanimidad 5-0 con modificación. Ah, ya, perfecto. Gracias. Seguimos avanzando. Robert. Robert, seguimos avanzando, por favor. Ahí está. En numeral 69 son modificaciones que recaen en el artículo 268, referido a la resolución que declara finalizado el procedimiento concursal de renegociación y de ejecución. Al respecto hay dos indicaciones. La primera, la 22 bis de la senadora señora Aravena, para sustituir completamente el numeral, y propone también reemplazar el artículo 268 en forma íntegra por el que ahí se indica. Y también hay otra indicación, la 22 bis A, de su excelencia presidente de la República, con el mismo propósito. No sé si como en ocasiones anteriores la senadora... Sí, yo Aravena... retiro, por supuesto. Si se cumplió el objetivo, señor secretario, así que yo ahora retiro la mía. Gracias. Entonces damos lectura a la indicación 22 bis A. Es para reemplazar el actual numeral 69, que pasaría a ser 73 por el siguiente. Reemplazas el artículo 268 por el siguiente. Resolución que declara finalizado el procedimiento concursal de renegociación de la ejecución y de la ejecución, disculpe. Una vez vencido el plazo para impugnar el acuerdo de reorganización, de renegociación, o una vez resuelta y desechada la impugnación conforme a lo establecido en el artículo 272, la superintendencia declarará finalizado el procedimiento concursal de renegociación y las obligaciones respecto de los créditos que conforman dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas según lo acordado, y la persona deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales.
Para ello, la superintendencia emitirá un certificado de incobrabilidad a solicitud de los acreedores titulares de las deudas remitidas que les permita castigar sus créditos en conformidad a la ley cuanto corresponde. Una vez verificado el cumplimiento del plazo establecido en el acuerdo de ejecución para la realización de los bienes del deudor, la superintendencia declarará finalizado el procedimiento concursal de renegociación y los saldos insolutos de las obligaciones de la persona deudora respecto de los créditos parte de dicho acuerdo. Se entenderán extinguidos por el solo Ministerio de la Ley. La extinción de las obligaciones no afectará a los derechos de los acreedores frente al fiador, codeudor, sea solidario o subsidiario, avalista o tercero constituyente de garantías reales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del deudor, quienes no podrán invocar el beneficio previsto en el presente artículo, ni podrán subrogarse en los derechos de los acreedores o exigir un reembolso por los pagos efectuados. Ese es el tenor de la indicación. Se ofrece la palabra. Señor presidente, acá, bueno, lo sustancial, primero hay un reordenamiento ya de este artículo, porque el artículo original mezclaba las situaciones de término respecto del acuerdo de renegociación y el de ejecución. ¿Ya? Entonces se reordena y queda en este primer inciso básicamente focalizado en qué pasa la resolución de término ante las obligaciones de los créditos en el acuerdo de reorganización. ¿Ya? Segundo, lo que introduce es que un cambio importante en el acuerdo de ejecución, porque lo que pasa hoy día es que la resolución de término, en ese caso, se genera ante el acuerdo. ¿Ya? Hay una audiencia de ejecución, se definen los términos en los cuales en 6 meses más se van a vender los bienes, y ahí se considera terminado el procedimiento. Pero muchas veces no se sabe si efectivamente los bienes se vendieron al precio que se había definido, etc. Entonces, en el momento, lo que hacía, se generaban a través de un certificado, ¿cierto?, con mérito ejecutivo, que permitía en hasta un año, digamos, a los acreedores castigar la deuda cuando efectivamente se había pagado parte de esta deuda con la venta de los bienes. Entonces, sí, existe hoy día un área gris de incerteza respecto a este término de procedimiento en la ejecución. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que sea el deudor el que informa a la superintendencia de la realización efectiva de esta venta o de este acuerdo complementario también del pago a través de los ingresos. ¿Ya? Y recién ahí, con esa información, la superintendencia emite la resolución de término. Entonces se corrige esta área gris que yo le comentaba que existe todavía. ¿Ya? Y finalmente, al igual como lo hemos hecho en los articulados hacia arriba, la extinción de las obligaciones no va a afectar los derechos de los acreedores frente al fiador, codeudor solidario, etc. ¿Ya? Hoy día también un área gris que se ha resuelto de manera distinta en tribunales, que yo hablaba antes, que quede en explícito y bien claro. Eso, señor presidente. Se ofrece la palabra. Señor presidente. Señor Goldenberg. Solamente una precisión, pero muy menor, porque estoy de acuerdo con todo el tenor del artículo, pero en el inciso segundo al final, donde dice se entenderán extinguidas por el solo Ministerio de la Ley, debería ser se entenderán extinguidos, porque se refiere a los saldos, no a las obligaciones. La obligación, la parte que se pagó, se pagó. Lo que se extingue es el saldo. Ahí, tal cual. Ya, perfecto. ¿Algún otro comentario? Vamos a tomar la votación entonces. Entonces, habría que modificar extinguidas por extinguidos. Sí. Perfecto. Presidente, tomo la votación. Senadora Carmen Gloria Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana.
A favor, señor secretario. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Supongo que se va a aprobar con con el alcance que hizo el señor abogado. Sí, se está votando con esa modificación, senador. Ya, a favor. Presidente. A favor. Está aprobado con modificaciones por unanimidad sin votos. Pasamos a un nuevo numeral, el numeral 70, que se refiere al artículo 269, término anticipado del procedimiento concursal de renegociación y sus efectos. Al respecto, hay una indicación del excelente presidente de la República, la indicación 22 B, para reemplazar el actual número 70, que pasaría a ser 74, por el siguiente. Agrega en el inciso primero el numeral 5 nuevo, es decir, una nueva causal. En este caso, si llegado el plazo establecido en el acuerdo de ejecución, no se informare a la superintendencia su cumplimiento de conformidad a lo establecido en el acuerdo. Y además, tiene una letra B, que reemplaza en el inciso segundo, como está ahí indicado, la frase resolución de liquidación de los bienes de la persona deutora por los términos resolución de liquidación. Palabra. No sé si el superintendente quiere explicar este punto o opinar sobre este punto. Sí, señor presidente. Acá, en línea con el artículo anterior, el 268, ya de resolución de término del procedimiento, sea por acuerdo de renegociación o de ejecución, estamos en línea acá introduciendo, recuerden que, como yo les comenté, ahora el término no va a ser cuando se genera el acuerdo, se vota a favor del acuerdo de ejecución, sino que cuando efectivamente transcurrido el plazo para la ejecución de los bienes y el complemento a través de este nuevo plan de pago, efectivamente haya ocurrido y en el caso que no se informare su ejecución, obviamente no se va a dar por terminado el procedimiento y se va a ir a liquidación refleja. Por eso este artículo 269 de término anticipado del procedimiento. Ya no termina con una ejecución, sino que se termina de manera anticipada por algunos de las causales ya definidas por ley, pero se agrega esta nueva en el caso que ante la ejecución y cumplido el plazo de la ejecución no se informare, digamos, que efectivamente se haya cumplido lo acordado en el acuerdo, valga la redundancia, de ejecución. Así que básicamente está en línea con el anterior, señor presidente. Se ofrece la palabra. Procedemos a votar. Pedro, por favor. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad 5-0. Sin modificación. La indicación 22 dice fue aprobada en una sesión anterior y entonces corresponde ver esta indicación 22 bis D. ¿Puedes bajarlo un poco, Robert, por favor? No alcanzo a ver.
la indicación 22 bis D de su excelencia Presidente de la República, para eliminar en este actual numeral 72 el inciso final, que bueno, ahí lo vuelve a escribir, que dispone en este caso no procederá a la consignación de fondos al tribunal conforme al artículo 273A. Se ofrece la palabra. Sí, señor presidente. En el procedimiento de liquidación, ya en el proyecto de ley se había considerado la consignación por parte del deudor de un monto de 10 UF para subvenir y pagar los gastos iniciales de administración de los procedimientos simplificados, ¿ya? En el entendido de que lo que pasa en la actualidad es que el liquidador corre con gran parte de esos gastos y habitualmente con su honorario termina pagando él esos gastos de administración que no les corresponden por ley, digamos, ¿ya? Sino que son básicamente para pagar sus honorarios. Entonces, había una indicación, la indicación 23, también. Esta indicación está relacionada con la indicación 23. Bueno, los textos han cambiado harto. Yo no sé si seguirá siendo también la indicación 23 porque se proponía también, no solamente acá en línea, eliminar esa consignación, sino que también en el procedimiento de liquidación simplificado. Presidente, si me permite, por su intermedio, explicarle al señor superintendente que cuando el Senado abre un nuevo plazo para indicaciones, y bueno, se reciben las indicaciones, en ningún caso se modifica la numeración primera, sino que se toma como base esa numeración y por eso que se van agregando letras u otros, hay distintas fórmulas como para indicar que son indicaciones posteriores, pero nunca se cambia la numeración inicial. Eso solamente. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Ya, entonces, se ofrece la palabra. Ya podemos ir poniendo en pantalla lo que vamos a votar, Pedro. Perfecto. Bueno, esta indicación en todo caso recae sobre el numeral 72 que agrega a la ley un artículo 272T que se refiere a los antecedentes que debe remitir la superintendencia respecto a las personas deudores. Y lo que plantea la indicación que acabamos de analizar, que explicó el señor superintendente, es eliminar el inciso final. ¿Algún comentario? Entonces vamos a proceder a votar. Perfecto. Senadora Carmen Gloria Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Loreto Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. En este momento no está conectado el senador Pizarro. Perdió la conexión. Perdió la conexión. Senador Elizalde. A favor. Aprobado por unanimidad de los presentes, 4-0. Entonces pasamos acá al numeral 75, que reemplaza el artículo 273
referido a el procedimiento de este título se aplicará a personas deudoras, etcétera, a quién se aplicará el procedimiento. La indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, asignada con el número 22 bis E, es para modificar este artículo de la siguiente forma. En la letra A, reemplaza la coma entre personas deudoras y a empresas deudoras por la conjunción y. Y en el segundo término, suprime la frase que sean personas naturales contribuyentes de primera categoría y a empresas deudoras. De esta manera, el inciso primero del artículo 73 quedaría: el procedimiento de este título se aplicará a personas deudoras y a empresas deudoras que califiquen como micro o pequeña empresa, de acuerdo con el artículo segundo de la ley 20.416 y con el artículo 505 bis del Código del Trabajo. Para efectos de este artículo, se los denominará indistintamente como deudor. Superintendente, se ofrece la palabra. Gracias, señor presidente. Esto surgió a raíz de una observación que hizo el profesor Juan Luis Goldenberg, que efectivamente podía, con la redacción que tenía en el proyecto de ley, generarse un malentendido respecto a quienes aplicaban el procedimiento simplificado, ¿ya? Y los ordinarios también en contraposición. Entonces, porque podía entenderse, de acuerdo a la redacción original, que las personas naturales contribuyentes de primera categoría eran solamente, les aplicaba los simplificados y no podría aplicarles los procedimientos ordinarios. En el entendido de la lógica que sí, efectivamente, podrían existir personas naturales contribuyentes de primera categoría de mayor tamaño. Ya yo cité algunos ejemplos en muchas sesiones atrás. Entonces, esta modificación atiende a eso, que específicamente los procedimientos simplificados de este título aplican a personas deudoras y empresas deudoras que son de menor tamaño, ya micro o pequeña, de acuerdo a las leyes que ahí se citan, digamos, la 20.416 y también el Código del Trabajo. Es una aclaración, señor presidente. Gracias. Perfecto. Se ofrece la palabra. Por favor, Pedro, tome la votación. Presidente, lo que ocurre que también hay una letra B antes de la votación que está referida al inciso final. Como dice ahí, propone suprimir la expresión y naturaleza. De esta forma, el inciso final quedaría: será aplicable a este procedimiento lo dispuesto en el capítulo 4 de esta ley en todo aquello que no sea contrario a las disposiciones Sí, por las disposiciones de este párrafo, o del presente párrafo. Sí, exacto. Sí, Disposiciones del presente párrafo. Si no he escuchado la expresión naturaleza de un párrafo, pero se entiende que no puede ser contrario a las disposiciones. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Sí, señor presidente, una corrección formal. La verdad, la palabra naturaleza puede confundir. Entonces, básicamente eliminarla y dejar que sea en todo lo referente, no sea contrario a las disposiciones del presente párrafo. Evitar zonas grises, digamos, de interpretaciones respecto a la palabra y naturaleza. Perfecto. Tomemos la votación, Pedro. Perfecto. Senadora Carmen Gloria Aravena. A favor. Senadora Loreto Carvajal. Senadora Carvajal. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Aprobado. A favor, yo también, Senadora secretario. Carvajal también, perfecto, gracias. Sí, mantenga su. Aprobado por unanimidad, 5-0. Perfecto. Estamos casi en la hora, presidente. Sí.
Ya, entonces vamos a quedar, no sé si, a ver, si lo que viene es corto o es extenso, vamos a quedar convocados para el próximo martes a las 9:30. ¿Cuánto nos queda? Nos ¿Cuántas quedan- votaciones nos quedan? yo creo que por lo menos 2 sesiones. Sí, 2 sesiones. sí, Sí. yo pienso. Ah, ya, bueno. Es un proyecto extenso. De todas maneras, yo pondría en tabla ¿Ya? para la próxima semana, para que se invite al Ministerio de Economía y y todo el área vinculada a las cooperativas, el proyecto de la senadora Aravena, Perfecto. referido a las sanciones de las cooperativas. Perfecto. Ese proyecto, perdón, solo aclarar, presidente, que de alguna manera fue acordado a solicitud también, y hay que decirlo, de la senadora Carvajal, que fue la que hizo el punto, y lo firmamos todos con apoyo también del Ministerio de Economía. Así que es un proyecto que tiene unanimidad de todos los senadores y fue patrocinado por todos nosotros para poder mejorar casualmente lo que encontramos dando vuelta ahí en la ley de cooperativas que había que regularizar. Así que gracias Sí, por ponerlo a la tabla. Sí, efectivamente, un proyecto, María Loreto hizo el punto en una sesión, y yo creo que se podría despachar, porque es de artículo único, si mal no recuerdo, se podría Sí. despachar en la Así próxima es. sesión. Perfecto. Entonces lo ponemos como punto número 1 en la tabla y seguimos después con este proyecto. Perfecto. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levante y estamos convocados para el próximo martes a las 9:30. Ok. Muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Luego, muchas gracias.